La comisión experta en el nuevo proceso constitucional entra ya en la recta final, antes de entregar el anteproyecto a los consejeros. Queremos ver cómo está observando el debate en materia medioambiental en esta instancia y, por supuesto, qué opina en materia de agenda legislativa, también en temas medioambientales, el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena. Marcelo, bienvenido a MOL TV, ¿cómo está? Muchas gracias, Patricia. Marcelo, bueno, gracias por estar aquí con nosotros en el estudio y además hablando de temas que siempre lo decimos son el telón de fondo, a quizás todas las batallas que damos en el día a día. Y esto se relaciona directamente con lo que está pasando en el comité experto. El debate medioambiental se ha visto quizás muy poquito. ¿Usted cómo lo ha observado y qué le parece lo que hasta ahora los comisionados estarían planteándole a los consejeros en esta materia? Sí, bueno, partiendo por la forma, me acuerdo el proceso pasado, me tocó acompañar a la que fue entonces la presidenta de la convención en su primer día en trabajo en bicicleta con varios ciclistas, y la segunda vez que fui tuve que pasar media hora buscando dónde estacionar la bicicleta en el centro porque no tenían esas facilidades hechas. Entonces ese cambio ya es importante y también obviamente no necesariamente saben muy bien dónde están estacionando, entonces no tienen la vistosidad que tuvo el proceso anterior. Dicho eso, el primer texto propuesto realmente carecía por este proceso actual, carecía de toda visión en cuanto a lo que el mismo establishment económico reconocido como los desafíos importantes para el desarrollo económico de los países, como el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. La primera propuesta de este comité experto, no estamos hablando de la convención. De este comité de expertos. Tenía una definición un poco noventera, como que para quienes venimos a este mundo, es lo que escuchamos, como las barbaridades que se decían para aprobar un proyecto como RALCO en su momento, que terminó con desplazamiento de comunidades indígenas. Entonces, en ese contexto, yo creo que se acusó recibo de que el texto como estaba carecía de la ambición requerida y que caracterizaba la institucionalidad ambiental en los últimos años, en donde la carbono neutralidad, por ejemplo, es adoptada en un gobierno de derecha, pero es implementada en un gobierno de izquierda, en donde estos temas fundamentalmente no son cuestionados. Así que el texto nuevo tiene que, aprobado en la Subcomisión de Derecho Económico, además de otros principios constitucionales, tiene muchos de los temas que se discutieron en el proceso actual, pero con una mirada mucho más de consenso y mucho más pedagógica para lograr acuerdos que terminen la aprobación. Ya, se acusa recibo, pero aún así, ¿la relevancia del debate medioambiental la ha sentido en este nuevo proceso? No estoy seguro si se ha discutido en lo más amplio. Yo creo que lamentablemente, si bien es uno de los temas que más consenso trajo durante el proceso, durante todas las encuestas se veía que las temáticas en torno al medio ambiente eran de la mayor preocupación, en la contingencia política ha postergado un poco eso. Sin embargo, si uno mira, es un texto actual de la Constitución del 80, con un artículo del cual se ha fundado gran parte de la institucionalidad ambiental en torno al derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación, acá hay mucho más. Acá aparece el deber del Estado de cuidar la biodiversidad, de regenerar, de restaurar, de cuidar el patrimonio natural, que tiene todo sentido. Por otro lado, el tema del deber del Estado de adaptarse al cambio climático, de mitigar el cambio climático, de promover energías renovables, de promover una economía circular y de promover la equidad intergeneracional, es decir, pensar de un modelo de desarrollo que no solamente piensa en las generaciones actuales, sino de las que vienen. Y eso yo creo que es un cambio muy importante con respecto a lo que ocurría hace un mes. ¿Qué diferencias evidentes ve usted entre lo que se planteó en la Convención Constitucional en materia medioambiental con lo que tenemos ahora? Yo creo que la mirada tiene que ver con búsqueda de consenso. El texto pasado tenía algunos temas que incluso dentro de los expertos ambientales no causaba consenso. Conceptos que son importantes reafirmar. Por ejemplo, el tema de pasar de un régimen de propiedad del agua a una concesión del agua. Por ejemplo, no tenía claras las gradualidades necesarias. Los cambios en Chile, los que realmente generan consenso, tienen gradualidades porque en la práctica no pueden ocurrir de la noche a la mañana. Y en ese contexto se perdió esa oportunidad de reconocer de que el régimen de propiedad del agua concentrado, sin transparencia, gratuita, era aberrante y pasar a un régimen de concesiones era necesario. Pero el hecho de no querer dejar claro que esta transición podía ser larga causó que eso al final fuera un tema de rechazo por algunos sectores. El tema de los derechos de naturaleza, derechos propios, ¿no es cierto?, que sea sujeto de derechos como tal, si bien uno podría estar de acuerdo
carecía de la pedagogía para que la gente reconociera que eso fuera así. O los seres sintientes, ¿no es cierto? Hay mucha evidencia de que los seres son sintientes mucho más de lo que se piensa, incluso abejas, insectos, entre otras cosas, pero si no hay una discusión, una pedagogía detrás, es difícil que ese tipo de texto sea aprobado. Sí, en este contexto ya conceptos como la equidad intergeneracional, que es novedoso, o la justicia ambiental se asientan, pero dentro de una discusión jurídica por parte de los expertos, y eso es lo que permite que esté hoy día en el texto actual. Ya, pero derechos de agua, derechos de la naturaleza y la sintiencia animal no están presentes en este anteproyecto. No están presentes. Yo creo que es una cosa que da cuenta de que el espíritu es buscar las cosas que realmente tienen la pedagogía y el consenso necesario hacia adelante. Tendrán que haber otras oportunidades para poder discutir esos temas, pero lamentablemente esa oportunidad ya la perdimos en el proceso anterior. ¿Ve alguna oportunidad de agregar estos temas o de al menos debatirlo cuando se instale el Consejo Constitucional, y entendiendo que quedó con una conformación de predominancia del Partido Republicano? Lo encuentro tremendamente difícil. Sin embargo, hay otros temas que sí pareciera ser que deberían quedar. Por ejemplo, el principio de equidad intergeneracional no es muy distinto al principio del derecho de proteger la vida. Proteger la vida que está por nacer no solamente se radica en aquellos meses que por algunas religiones significa la vida en cuanto a la gestación. También tiene que ver con aquellas personas que ni siquiera han sido concebidas y que seguirán viviendo mucho más allá de esos 9 meses que son importantes. Entonces, yo creo que eso va a poner también va a ser un lindo desafío, ver cómo reaccionan aquellos actores más conservadores frente a este concepto de que no solamente se trata del que está por nacer, sino por los que no han nacido siquiera y los que están vivos hoy día. Marcelo, y así como están las cosas, con este anteproyecto, lo que se ha definido por parte de la Comisión Experta, ¿lo que allí está escrito es suficiente para asegurar la protección del medio ambiente en una futura nueva Constitución? Yo nunca pensé que una larga lista de actividades tendrían que ser vistos y descritos en ese contexto y, por tanto, con pocos conceptos uno puede lograr muchas cosas. Por ejemplo, el principio de equidad intergeneracional fue suficiente para que la Corte Suprema de Alemania rechazara planes de mitigación de cambio climático del gobierno alemán porque no cuidaban a las futuras generaciones. Entonces, algunas veces cuando uno se queda pensando bien en los conceptos, puede lograr efectos muy similares. La lucha contra el cambio climático, que aparezca explícitamente puesta, obliga al Estado de ponderar sus acciones y las actividades económicas con respecto a eso. Y por tanto, el deber de luchar contra el cambio climático permitiría fortalecer un cierre obligatorio de termoeléctrica a carbón o la prohibición de motores de combustión interna, que hoy día más bien funcionan dentro del ámbito voluntario. Así que yo creo que fortalece mucho más de lo que estaba hoy día, porque introduce conceptos que van mucho más allá del genérico de vivir libre de contaminación, porque los conceptos hoy día de pérdida de biodiversidad y cambio climático son novedosos y han emergido posterior al año 80, donde se hizo la Constitución actual. ¿Queda conforme entonces con lo que está ahora? Yo creo que uno siempre queda inconforme, pero en realidad es mucho más de lo que esperaba y por tanto esa contradicción uno tiene en la mente. Me habría gustado más, pero es mucho más de lo que yo habría pensado. Marcelo, por un lado tenemos el debate constitucional, pero por otro también está la agenda del gobierno en materia medioambiental. Sabemos que el gobierno del presidente Gabriel Boric se autoimpuso este desafío de ser el primer gobierno ecológico. Así, con lo que va del gobierno, un poco más de un año, vamos para el año y medio ya, qué rápido pasa el tiempo, se viene una nueva cuenta pública. Hasta ahora, ¿esa promesa se ha cumplido? Yo creo que es una promesa casi imposible de cumplir, es casi una utopía, porque en la práctica no hay indicadores que te permitan decir que eso es así. Efectivamente, hay contradicciones como el hecho de que en la COP26 en Escocia los países del mundo se comprometen a eliminar los subsidios de combustibles fósiles. Pero empieza la guerra en Ucrania y el mundo entero no solamente no bajó los subsidios, sino que los duplicó. Y Chile no estuvo ausente de eso y por tanto uno espera que en este trámite de los impuestos correctivos, con todos los desafíos comunicacionales que eso trae, debería ser algo que se priorice. Yo diría o sea, que ¿se debería mantener la idea de subir el impuesto específico a los combustibles? Debería mantenerse, es que en realidad estratégicamente subirlo a todo no tiene sentido. Subir el diésel que claro, está más bajo es mucho más fácil porque así tú tienes un 20% de los usuarios de combustible que posiblemente estén en contra, pero 80% de los combustibles son gasolina y por tanto se puede encontrar una mayoría mucho más inteligente hacia eso. Pero no deberíamos perder ese camino, esa ruta que se planteó el gobierno desde un inicio. No, porque es una
una aberración que está causando que hoy día se dieselifique el parque vehicular y eso ha sido a expensas de la salud de las personas. Y por tanto, hoy día estamos encontrándonos con que mucha gente que ocupa gasolina, que contamina mucho menos que el diésel, se encontraba al mismo lado de la gente que tiene vehículos diésel que no quiere que suba el impuesto específico. Así que yo creo que si hubiéramos sido un poco más inteligentes hacia eso, yo espero que esa sea la configuración final, podríamos elevar ese impuesto específico, también sumar querosén de aviación, que tiene que ver con los aviones, y también la maquinaria fuera de ruta. Hoy día cerca de 6% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Chile son camiones mineros que no pagan impuesto específico. Elevar ese impuesto permitiría capitalizar fondos que podrían proveer subsidios hacia el hidrógeno verde para una transición de que ese diésel pase a ser hidrógeno verde hacia el final. Claro, el tema ahí es que se entiende la necesidad desde el punto de vista medioambiental y de la reducción de los gases de efecto invernadero, incluso con los compromisos internacionales que se ha propuesto Chile. Sin embargo, cuando la misma ministra Maisa Rojas nos dijo acá en Emol TV que Hay que tener cuidado con lo que uno el dice proyecto, en este programa. el proyecto de los impuestos correctivos estaba prácticamente listo. Sí. Aquí salieron muchísimos a comentar que no era el momento, que la situación económica no da. Ese es el momento, y porque en los impuestos correctivos, yo trabajé con Cristina Georgieva, que hoy día es la jefa del FMI. Ella habla que los impuestos correctivos no son impuestos anticrecimiento, al contrario, giran de una economía contaminante hacia una menos contaminante. Si tú subes el impuesto verde en la generación eléctrica, lo que vas a hacer es acelerar el cierre de las termoeléctricas a carbón, reemplazarlas por otro tipo de tecnología, rebajar el costo de la energía y al mismo tiempo elevar la cantidad de empleos. Y por tanto son impuestos que no tienen necesariamente el objetivo de recaudar. Quien no quiere pagarlos simplemente puede girar hacia otro tipo de inversión. Eso es lo que deberíamos apuntar nosotros hacia adelante. Claro, pero ¿cómo se le explica a una familia que tiene que pagar más por el combustible que le echa el vehículo? Es que en ese contexto hay que ser también nuevamente más inteligente, porque hoy día 80% del impuesto específico lo tienen las personas que tienen vehículos más ineficientes. Y por lo tanto, acompañar eso con subsidio al costo de la vida, como lo han hecho otros países que han implementado esto, es una forma mucho más efectiva. Porque en la práctica hay mucha gente que hoy día está ahorrando con la salud de los vecinos. Un vehículo diésel contamina por lo menos 6 a 10 veces más que un vehículo gasolinero y está pagando un cuarto del impuesto específico. Yo, como usuario histórico de gasolina, no me gusta eso porque encuentro que es un incentivo mal llevado. Y por tanto, uno puede ajustar el costo de vida de esa forma, con subsidios al costo de vida, subsidios al costo de la alimentación, entre otras cosas. ¿Y está el gobierno preparando el escenario para hacer un cambio en ese sentido? Yo creo que no lo sé, sinceramente. Pero ahora quiero decir otra cosa con respecto a otros gremios. Las empresas generadoras siempre han dicho que han sido importantes partners de la descarbonización. Cómo se pare ese sector frente al impuesto verde va a determinar qué tan comprometidos están con la descarbonización. Porque en la práctica, hoy día tenemos 100% de la energía nueva que se instala de carácter renovable. Hay incentivos que han hecho falta para poder continuar esa senda. Sin embargo, que quienes contaminan ahorren sus costos, le transfieran costos a la salud de las personas, es algo injusto. Y por tanto, quienes creen en el libre mercado no podrían oponerse a incorporar señal de precio de la contaminación que causan los combustibles fósiles, partiendo por el carbón, diésel y gas natural. Así que yo creo que es muy importante que seamos coherentes cuando hablamos de ser miembros y partícipes de la transición energética, porque cuando nosotros no queremos incorporar el precio del carbono, simplemente estamos postergando y jugando a favor de la mayor contaminación. Ya, eso por el lado de los impuestos correctivos. Por otro lado, y a propósito de las reacciones, cuando el Comité de Ministros aprueba los bronces, desde el mundo medioambiental también surgieron muchas críticas y en el fondo apuntaban a que este sello del gobierno ecológico no se cumplía con esa aprobación. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que ir caso a caso no tiene sentido. En general, tenemos que separar lo que es una evaluación ambiental de carácter técnico. Hoy día nos encontramos con que los antecedentes técnicos que tuvo el Servicio de Evaluación Ambiental hace un año eran para un rechazo y los antecedentes técnicos que tuvo en la etapa recursiva eran para una aprobación. Si uno está en contra de esos conceptos, esas normas, hay que modificarlas, pero uno tiene que siempre obrar en forma de los informes técnicos. Y en ese sentido, la directora del CEA, Valentina Durán, ha dicho que quiere tener un sistema de evaluación ambiental técnico y de excelencia.
y no es una contradicción en ese contexto. De la misma forma que tampoco es una contradicción cuando un proyecto, por razones artificiosas, es rechazado en etapa local por tratamiento de aguas, por algún tipo de edificio, cuando en realidad la legalidad vigente indica que algunas veces esos proyectos hay que aprobarlos. Porque, y si no nos gusta ese marco legal, entonces modifiquémoslo, ¿ya? Bueno, usted de hecho hace mucho tiempo viene diciendo que el Comité de Ministros ni siquiera debiera existir. No debería existir. Así también la Convención Constitucional o el Consejo de Expertos propone que esto debería ser de carácter técnico y debería ser oportuno. Yo coincido con ambos de esos conceptos. Lo que quería la derecha en su momento era incorporar el servicio de evaluación ambiental en el contexto de la Constitución, lo que me habría parecido un exceso, porque no es el Banco Central, por mucho que un cariño le tenga a la institucionalidad ambiental. En ese contexto, que se mantenga dentro del ámbito técnico y no político, yo creo que es positivo para todos. Algunas veces te toca hacer el bueno en la película, algunas veces toca el malo, pero lo que no puedes dejar nunca de hacer es dejar de tomar decisiones por razones técnicas. ¿Y aquí el bueno y malo de la película estaría siendo encarnado en la ministra Maísa Roja? No, voy a hablar para no personificar en ella. A mí, por ejemplo, me tocó aprobar un proyecto de un relleno de seguridad en Tiltil. Y probablemente eso causó que muchas personas se preocuparan, preguntaran qué tan ambientalista era el comité de ministros que me tocó presidir. Al contrario, los residuos hay que tratarlos, hay que disponer de ellos. Nosotros generamos residuos y hacerse cargo de estas cosas algunas veces trae falta de popularidad. Y algunas veces te toca rechazar un proyecto como Dominga. Lo que importa es que las razones que tú siempre tengas sean las técnicas. Y al fin y al cabo, la última palabra no es del Comité de Ministros ni de los informes técnicos, sino que muchas veces del Poder Judicial. Y hasta ahora eso se ha cumplido. Yo creo que sí, hasta ahora se ha cumplido y no hay que dejar esta cosa como caso a caso. A finales de mes se va a cerrar la fundición de Ventana, un hito tremendo. Los hornos se apagan. Se apagan los hornos. Exactamente. Y el 2025 van a cerrarse las termoeléctricas a carbón de Aigener. Entonces, en general, esta transición no va a ser de blancos y negros y de absolutismo. Va a ser de las complejidades de lo que significa un país que es extractivista, que quiere girar hacia una economía más verde, pero que entre tanto va a tener que transicionar de esa forma. Y a propósito de esa, en el fondo, la base de nuestra economía, el extractivismo, ¿qué opinión tiene de la Estrategia Nacional del Litio? Y se lo pregunto no solo por el tener ya una estrategia misma para poder aprovechar este recurso, sino que también desde el punto de vista de lo que implica sacar litio para el medio ambiente. Sí, yo creo que en este contexto también pasa lo mismo de que medimos con una vara nueva a cosas y sin embargo no medimos con la misma vara al pasado. El status quo de la contaminación atmosférica de combustibles que circulan por las calles del mundo, en donde Santiago hay cerca de 2.000 personas que mueren por contaminación que viene fundamentalmente en los modos de transporte. Entonces, en realidad tenemos que reconocer que si bien la extracción de un auto eléctrico de los materiales que requiere puede requerir litio o cobre o cobalto, cada año se consumen cerca de 2.000 litros de gasolina o diésel para hacer andar un vehículo convencional. Y por tanto, lo que es fundamental en la estrategia del litio es que, punto uno, no es una estatización, y eso fue una mala forma de poder representarlo porque nunca ha dejado de ser del Estado el recurso, a diferencia del cobre. Segundo, que tiene que ser sometido a una evaluación ambiental estratégica, es decir, que pueda priorizar aquellos lugares que ocurran en la mejor extracción, que tenga los mejores resguardos ambientales, pero también reconocer que hoy día la minería es la que consume 60% del agua del Salar de Atacama y por tanto también hacerse cargo de los problemas ambientales que están siendo actualmente afectando a los salares y no solamente los que no han ocurrido todavía. Marcelo, se nos acaba el tiempo y antes de terminar, más allá de los temas que estamos conversando, ¿cuál otro ve usted como una emergencia climática que tenemos que abordar en estos momentos y que pareciera que no lo estamos haciendo? Yo creo que el tema de la contaminación atmosférica es uno importante. Chile ha avanzado en política climática integrada a la contaminación atmosférica, lo que permitió que tengamos buses eléctricos, entre otras cosas, acá en Chile en particular como la mayor flota de buses fuera de China. Eso no es una coincidencia, se da a la política de aire integrada a la climática. Yo creo que hace falta ponerle acelerador a la descontaminación de las ciudades, es la urgencia actual que tiene la salud de las personas y por tanto el fin de la tarifa invierno es fundamental. Hay 1,5 millones de calefactores eléctricos que se han instalado en Chile estos últimos 3 años y si nosotros en vez de
apoyarlo, le subimos la tarifa, al mismo tiempo subsidiar los combustibles fósiles, parafina y gas licuado, es una señal errada que no debe dar este gobierno. Así que en ese contexto el hashtag echado tarifa invierno es importante para ver sus antecedentes. Yo creo que una forma importante de poder enfrentar la contaminación atmosférica va en esa línea. Marcelo, muchísimas gracias por habernos acompañado. A todos ustedes los dejamos invitados a que sigan con nosotros informándose aquí en emol.com.